Buen día a todos. Acá Jorge de nuevo con ustedes. Y por supuesto, como siempre, me acompaña Fanny para otro panorama de noticias. Hola a todos. Hoy es jueves 26 de diciembre de 2024. ¿Se tomaron un descansito después de Navidad? Esperemos que sí. Porque nosotros, como siempre, tenemos muchísima información para compartir con ustedes. ¿Listos para empezar? Preparados. Acompáñenos a recorrer la actualidad desde lo local hasta lo internacional. Arranquemos con las noticias de Argentina. Empezamos con un tema que ya está generando mucha polémica. Milei planea, nada más y nada menos, que despedir a todos los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos. Fuerte, ¿no? Sí. Silva Niquerico, que es abogado del organismo, nos dijo que la resolución ya está lista para que la firme Milei. Si esto sucede, la Secretaría dejaría de funcionar como la conocemos. Tremendo. Y por supuesto esto ya está generando reacciones. Los trabajadores de los sitios de memoria, por ejemplo, convocaron a un abrazo a la ex Sesma para mañana a las 17 horas. Imagino que la preocupación es grande. Claro, hablan de despidos, de que les van a recortar el presupuesto, de precarización laboral. La verdad es que el panorama es complicado. Cambiando de tema, pero siguiendo con las medidas que está tomando Milei, se eliminó el impuesto país. O sea, chau al 30% extra para los que gastan con tarjeta en el exterior. Exacto. Ahora, ese 30% se va a aplicar al impuesto a las ganancias y a bienes personales. Veremos qué pasa con los precios de servicios como Netflix. Muchos esperan que bajen. Hablando de este tema, el gobierno de Kicillof, acá en Buenos Aires, no está nada contento con la eliminación del impuesto país. ¿Y por qué? Dicen que en vez de incentivar el turismo interno, Milei está promoviendo los viajes al exterior. Claro, es un debate que ya se está dando. ¿Qué es mejor? ¿Aliviar la presión fiscal sobre los consumidores o proteger la economía local? Y hablando de debates, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, ya anticipó lo que se viene para las próximas elecciones. Dos modelos bien enfrentados. Por un lado, el de Milei, que apunta a achicar el gasto público y bajar los impuestos. Y por otro, el de Kicillof, que propone un Estado más presente y recaudar más. Y en este contexto, Hugo Yasky de la CTA ya anunció que habrá paro general en marzo. Dice que hay que luchar contra un gobierno que gobierna por decreto sin consenso. Se viene un 2025 movidito. Parece que sí. Y bueno, no podemos dejar de mencionar el papelón de Milei con la foto del Unicenter. Dijo que había 90,000 personas en un acto suyo y la foto era de un shopping en China, Un errorcito. que no pasó desapercibido, claro. Mientras tanto, Cristina Kirchner, desde su cuenta de Twitter, habla de mafia y delirio. ¿Y a quién apunta esta vez? A Macri, a Milei y a Rosati. Llama a la unidad y a la solidaridad para enfrentar a este gobierno. Bueno, veremos cómo sigue este capítulo. Y en medio de todo esto, Villarroel, la vice de Milei, salió a aclarar que no cobra aguinaldo y que tiene el sueldo congelado desde el año pasado. ¿Será que hay interna en el gobierno? Muchos se lo preguntan. Cambiando de tema, otra noticia que está dando que hablar es la posible eliminación de las PASO. Las primarias. Sí, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, confirmó que el gobierno quiere eliminarlas porque son un gasto innecesario y una molestia para la gente. Interesante. Habrá que ver qué opinan los distintos sectores políticos sobre esto. Imagínate, elecciones sin PASO. Cambiaría bastante el panorama, ¿no? Sin dudas. Y hablando de cambios en el panorama político, parece que Luis Juez, del PO, podría pasarse a la Libertad Avanza. Dice que Milei es el que lidera y que él está a disposición. ¿Se romperá Juntos por el Cambio? ¿Es una posibilidad? Mariano Campero, que lo echaron del radialismo, dice que la culpa es de Lustó y que ve la justicia. ¿Y qué opina de la situación política en general? Para él, la pelea de fondo es entre Milei y Cristina, y que el resto queda relegado. Bueno, veremos cómo se acomodan las fichas en los próximos meses. Por suerte, no todas son malas noticias. Hay organizaciones sociales que hicieron una cena navideña en Plaza Congreso para más de 4.500 personas en situación de calle. Un gesto de solidaridad que emociona. Y el caso Kaider sigue dando de qué hablar. Él y su acompañante van a seguir en prisión domiciliaria en Paraguay después de que los detuvieran con $200,000 sin declarar. Veremos cómo se resuelve esta situación. La CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, informó que las ventas navideñas en comercios pymes subieron apenas un 1% con respecto al año pasado. Tampoco. Sí, y teniendo en cuenta que la Navidad de 2023 ya había sido bastante flojita, es un dato que preocupa. Sin dudas. En Tucumán, el gobernador Jaldo criticó a las madres de los presos de la cárcel de Benjamín Paz que estaban protestando por las condiciones en las que viven sus hijos y las amenazó con trasladar a los presos a otras provincias si seguían las protestas. Un discurso bastante polémico. Totalmente. Acá en Cava, Jorge Macri quiere desdoblar las elecciones para julio y suspender las PASO.
¿Para qué? para tratar de mantener la mayoría en la legislatura. Entiendo. Bueno, ¿y qué pasa en las provincias? En Mendoza, anunciaron la llegada del primer proyecto RIGI. Es un parque solar con una inversión de $211 millones. Buenísimo. Las energías renovables son el futuro. Totalmente. Desde la cárcel, el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, escribió una carta diciendo que no lo dejaron pasar la Navidad con su familia. Mm. Y en Jujuy están celebrando porque hicieron el primer trasplante renal con éxito en el Hospital Pablo Soria. Una gran noticia para la salud pública de la provincia. En San Luis van a tener un nuevo servicio de transporte que va a conectar Merlo con Villa Dolores. Genial. Más conectividad siempre es buena noticia. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, anunció cambios en las empresas provinciales de energía y agua. Habrá que ver en qué consisten esos cambios. Y cerramos este repaso por las noticias locales con un conflicto en Chubut. Los médicos de hospitales públicos van a hacer un paro de 48 horas. ¿Y por qué? Por reclamos salariales y porque dicen que el gobierno no quiere dialogar con ellos. Una situación complicada. La salud pública es un tema muy importante, ¿no? Esperemos que se pueda resolver este conflicto en Chubut. Y si hablamos de temas que generan preocupación, no podemos dejar de mencionar la polémica por la eliminación del impuesto país. Sí, es una medida que generó mucho debate. Algunos dicen que es una buena señal que va a ayudar a los que quieren acceder a servicios digitales del exterior, pero otros advierten que puede afectar a la industria nacional y al turismo interno. ¿Se prioriza lo extranjero por sobre lo nacional? Es la pregunta que muchos se hacen. Y en este contexto, el debate sobre el rol del Estado en la economía se intensifica, ¿no? Totalmente. Por un lado, tenemos a Yadeski, que ya convocó un paro general para rechazar las políticas de Milei. Y por otro lado, tenemos a Sturzenegger, que dice que hay que bajar los impuestos y achicar el gasto público. ¿Qué modelo triunfará en el 2025? Habrá que esperar y ver. Cambiando de tema, lamentablemente, la situación en Medio Oriente sigue siendo muy tensa. En las últimas 36 horas murieron 23 palestinos, lo que eleva la cifra a 45.361 desde octubre de 2023. Es terrible. Parece que este conflicto no tiene fin. Y para empeorar las cosas, Hamas acusa a Netanyahu de boicotear un acuerdo para liberar rehenes. Mientras tanto, Alemania autorizó la venta de armas a Israel por más de 30 millones de euros. Muy complejo el panorama en la región. Y en Ti, 2 periodistas y un policía murieron en un ataque armado durante una conferencia de prensa. Terrible, una muestra más de la violencia que asola el país. En Brasil, despidieron a Alceu Colares, que fue el único gobernador negro del país. Lula destacó su legado en la defensa de los trabajadores. Una figura importante de la política brasilera. En El Salvador, hay denuncias de despidos masivos por parte del gobierno de Bukele. El MTD, que es el Movimiento de Trabajadores Despedidos, dice que hay más de 11.000 familias afectadas. Una situación muy preocupante. Y desde Estados Unidos, Elon Musk, que va a formar parte del gobierno de Trump, ya anticipó que va a haber despidos y recortes millonarios. Habla de un plan de ajuste de $500.000 millones. Seguramente esto va a generar mucha polémica. Sin dudas. En Siria hay un toque de queda en Homs, después de una serie de protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y Erdogan, el presidente de Turquía, amenazó con enterrar a las milicias kurdas en Siria. La tensión en la zona sigue en aumento. En Corea del Sur, el presidente Yoon ignoró una citación judicial. Y en Ucrania, Zelensky denunció bombardeos rusos en plena Navidad. Parece que los conflictos se agudizan en todo el mundo. El Papa Francisco, durante las celebraciones navideñas, pidió por la paz mundial. Un mensaje muy necesario en estos tiempos. Totalmente. Pero lamentablemente la violencia no se detiene. En Afganistán, bombardeos pakistaníes dejaron al menos 46 muertos. Terrible noticia. Y también hubo 2 accidentes con muchas víctimas. En Kazajistán, un avión se estrelló y murieron 38 personas. Y en Mozambique, 33 personas murieron después de la fuga de más de 1.500 presos de una cárcel. Es triste terminar este repaso de la actualidad internacional con tantas noticias trágicas. Tenés razón. Para cerrar con algo más positivo, nos vamos al mundo del deporte. Gustavo Quinteros dejó Vélez para dirigir al Gremio de Brasil. Sí, un cambio importante. En Vélez, Quintero salió campeón, pero también perdió 3 finales. A ver qué tal le va en Brasil. Habrá que seguirlo. Y bueno, así llegamos al final de nuestro panorama de noticias. Mucha información, ¿no? Intensa la jornada. Sí, la verdad que sí. Recorrimos la actualidad desde la política local hasta los conflictos internacionales, pasando por la economía, el deporte. De todo un poco, Como siempre, tratamos de darles un pantallazo completo de lo que está pasando. para que ustedes estén bien informados. Y si quieren profundizar en algún tema, ya saben, pueden visitar nuestra página web, ahoramisiones.com.ar. O escucharnos a través de radioflow.com.ar. También nos encuentran en Facebook como Ahora Misiones Web
y tenemos nuestra aplicación móvil en la Play Store. Ahí tienen todas las opciones para seguir conectados con nosotros y con la actualidad. Exacto. Esperamos que hayan disfrutado de este panorama de noticias. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima. Tengan un excelente día. Chao, chao, chao.